En capítulos anteriores de imesi.net. Esto de aquí ya es un ordenador completo. Todos los ordenadores ahora mismo siguen siendo una máquina de Turing. Llevamos 60, 70 años de informática haciendo que todo sea más rápido y más barato. Primer gran cambio y fundamental: segmentación, memorias caché. Predictor de saltos, arquitectura superescalar, fragmentación de ALU, ejecución desordenada, instrucciones SIMD, que el Pentium 4 es basura, que el Pentium 4 es basura, que el Pentium 4 es basura, que el Pentium 4 es basura. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con cómo se desarrollaron los microprocesadores. Esto no es tanto un tema de historia como un tema de que sepáis qué es lo importante en los procesadores, qué es lo que ha sido y qué es lo esperable que sea a partir de ahora. Y ya aquí vamos a cubrir todos los procesadores desde aproximadamente el año 2000 hasta hoy en día. Y el cambio fundamental fue el multicore, que ahora os comento lo que era. Nosotros sabíamos hasta ahora que teníamos problemas con burbujas. Las burbujas son consecuencias de la segmentación que hacen que la cola de ejecución se quede parada, y puede ser por tres razones: por burbujas de memoria, por burbujas de ejecución y por burbujas de saltos. Las de memoria ya estaban solucionadas, metiendo cada vez más niveles de caché. Las de saltos también estaban solucionadas, metiendo un predictor de saltos. Y las de ejecución, ni en broma. Las de ejecución habíamos metido arquitectura superescalar, habíamos metido fragmentación de ALU, habíamos metido ejecución desordenada. Las burbujas de ejecución no estaban en absoluto solucionadas y vamos a seguir viendo cómo se siguen solucionando después de esto. Nos quedamos al final del tema 2 con nuestro poco recomendable amigo, el Pentium 4. No me hables. El Pentium 4 era una arquitectura hecha exclusivamente para aumentar los gigahercios. Desde el marketing de que meterle más gigahercios a un ordenador era siempre aumentarle el rendimiento. Que es algo que, como todas las buenas mentiras, tiene una parte de verdad, pero es últimamente falso. De hecho, los Pentium 4 llegaron casi a 4 gigahercios. Eso fue a principios de la década del 2000. Y ahora mismo estamos en 2019 y los procesadores siguen dando más o menos cerca de esos 4 GHz. Los gigahercios no son velocidad, y eso es lo principal que tuvo que quedar claro al final del tema 2. Los gigahercios es la velocidad a la que va dando golpes un reloj, pero no significa automáticamente que tenga más velocidad un ordenador, aunque tiene que ver con ello. Entonces, el Pentium 4 se tiró unos años llenando todo esto de mierda, pero por suerte desapareció y no dejó descendencia. De hecho, cuando luego salió el Core Duo, es una evolución larga del Pentium 3 que pasó por uno de portátiles llamado Pentium M, en lugar de una evolución del Pentium 4 que no tenía nada que evolucionar. Pero realmente la revolución no vino por ahí. El cambio gordo en cómo funcionaban los ordenadores y en cómo funcionaba el rendimiento por euro vino, en lugar de Intel, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, sobre todo, vino de AMD. Y de una arquitectura, la arquitectura Athlon 64, que luego se llamó AMD 64 y que luego se llamó x86-64, que es como hoy en día probablemente lo leáis cuando os ponéis, por ejemplo, a descargaros un programa de internet. Nuestro amigo el Athlon 64 metió 3 cambios fundamentales en cómo se organizaban los procesadores x86. Uno fue el controlador de RAM, otro fue la arquitectura multicore y el otro fue la arquitectura de 64 bits. Vamos a ir uno por uno. El controlador de RAM. Vamos a ver. Hasta ahora los procesadores llevaban RAM y la RAM se entendía mediante lo que se llama un controlador. Pero eso funcionaba de la siguiente manera. Os voy a presentar un concepto para explicaros cómo murió y cómo hoy ya no significa lo que significaba, que es el concepto de chipset. Mirad, chipset tiene un nombre, como tantas cosas en la informática, muy poco original. Set es conjunto, chip es chip, chipset es conjunto de chips. Y se refiere a un conjunto de chips. Así de sencillo. ¿Vale? Lo de chipset venía de
Cuando tú tenías un procesador, el procesador siempre ha sido un conjunto de chips definidos, el procesador es una máquina de Turing, coge instrucciones, coge datos y obtiene resultados. A eso se le añade una habilidad de hacer saltos, los registros y todo lo que hemos contado hasta ahora, y tienes lo que es un procesador. Pero ese procesador necesita comunicarse de alguna manera con absolutamente todo lo demás. Necesita comunicarse con la RAM, necesita comunicarse con el disco duro, necesita comunicarse con los puertos USB, con los PCI Express, etcétera, etcétera, y con todo lo que hemos contado hasta ahora. Y solo hemos contado de momento que tiene un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control, que es lo que usa para comunicarse. Pero con esos buses no basta. Y entonces lo que se hace es lo siguiente. Tenemos aquí el procesador. Y el procesador lo que hacía en un principio era comunicarse con un chip llamado North Bridge o Puente Norte. Ese chip, a su vez, el North Bridge, se comunicaba con otro chip llamado South Bridge o Puente Sur. ¿Por qué exactamente dos? Porque iban bastante distintos. El North Bridge llevaba el controlador de RAM y se comunicaba con la RAM. Y el South Bridge se comunicaba básicamente con todo lo demás. Con el teclado, el ratón, la impresora, los discos duros. Todo lo que no estuviera en el North Bridge. Eso se hacía así porque la RAM es muy rápida. Recordemos, el procesador considera que la RAM es muy lenta. Pero en sistemas operativos habéis visto que el sistema operativo considera que la RAM es muy rápida, pero el disco duro y todo lo demás son muy lentos. Entonces, el ranking de velocidades es este. El procesador es lo más rápido, el North Bridge y la RAM tienen que ir a otra velocidad, y el South Bridge y todo lo demás van a otra velocidad todavía muchísimo más lenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacía era repartirse de esa manera. El procesador es lo más caro y se hace con la tecnología más cara, el North Bridge se hace con una tecnología algo más barata y disipa también calor, pero no tanto como el procesador. Si vais a placas antiguas que tienen North Bridge, el disipador más gordo está en el procesador, luego el North Bridge es un disipador más pequeño y el South Bridge normalmente no lleva disipador de ningún tipo. Y entonces lo que fue pasando es que eso, al principio el chipset no eran dos chips, sino que eran muchísimos, y las placas llevaban un chip para encargarse de cada cosa, uno para encargarse de la RAM, otro para los discos duros, otro para las tarjetas ISA, que eran las que había por aquel entonces, y cosas por el estilo. Y entonces pronto se estandarizó, porque esto tiende siempre a hacerse todo más pequeño y más global, a integrarse todo y a que cada cosa haga cada vez más cantidad de cosas. Eso se hace así porque simplemente es más barato de fabricar, y más barato de almacenar, y más pequeño, y consume menos, y todo ese tipo de cosas. En un principio esto estaba así. El procesador se comunicaba con el North Bridge se comunicaba con la RAM, y el North Bridge se comunicaba con el South Bridge, que se comunicaba a su vez con todo lo demás. Lo primero que cogió y se subió fue las tarjetas gráficas. En principio se encargaba el South Bridge de ellas. Sé que suena raro y que suena muy extraño con lo rápidas que son las tarjetas gráficas hoy en día, pero las tarjetas gráficas llevan relativamente poco tiempo siendo aceleradoras 3D y rasterizando, y por tanto comportándose como tarjetas gráficas. Antes de eso eran simplemente para poner colores en la pantalla. En cuanto empezaron a aparecer las tarjetas gráficas aceleradoras 3D, el bus AGP y luego el bus PCI Express, el controlador de la gráfica se integró en el North Bridge, y era el North Bridge el que se encargaba de comunicarse con el procesador, la RAM y la gráfica. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, el cambio en el Athlon 64 de integrar el controlador de RAM, es exactamente hacer esto. El procesador mete un controlador específico, un trozo del procesador se dedica a controlador de RAM, y el procesador habla directamente con la RAM. Que eso, aunque ya hemos dicho que teníamos las burbujas de memoria solucionadas con la caché, eso no nos ayuda tanto en velocidad como en latencia. Eso hace que al tener que comunicarse con una cosa menos para acceder a la RAM, tengas menos latencia de RAM que si tuvieras que acceder por el North Bridge. El North Bridge entonces perdió este trabajo y el North Bridge solo se encargaba de la gráfica.
Más adelante, cuando aparecieron los AMD Fusion y los Core i de segunda generación, lo que pasó fue, como ya fuimos comentando con lo de las placas base, hay PCI Express que van hoy en día directamente desde el procesador, y esos PCI Express del procesador se comunican directamente con la gráfica. Y los procesadores hoy en día incluyen un controlador de gráfica y además suelen llevar también una gráfica integrada. Eso es un procesador moderno ya. Lleva su controlador de RAM para hablar con la RAM, su controlador de gráfica para hablar con la gráfica e incluso una gráfica integrada. No todos los procesadores, especialmente la mayoría de los Ryzen, no llevan, pero sí fue bastante estándar y sigue siendo bastante estándar. Esto no se hizo principalmente por rendimiento. Esto se hizo principalmente porque matamos el Northbridge. Primero, el Northbridge, cuando le quitas el controlador de RAM, el Northbridge pasa a ser más barato de fabricar, las placas pasan a ser más baratas, y cuando le integramos también el controlador de gráfica al procesador, el Northbridge desaparece. Lo que llamamos chip hoy en día es solo un chip, el que antes se llamaba Southbridge, y ahora este chip directamente se llama chipset, lo cual da lugar a unas cuestiones extrañas de que a un chip lo llamamos conjunto de chips, como si tuviera personalidad múltiple el pobre. Y entonces ahora mismo el procesador habla directamente con el Southbridge o con el chipset o como queramos llamarlo, y el Southbridge se encarga de todo lo que no sea RAM, procesador y gráfica. Todo no. Sigue siendo muchísimo más barato coger y, por ejemplo, cosas que desde el punto de vista del procesador son asquerosamente lentas, como pueden ser los USBs o como pueden ser los discos duros. Eso desde el punto de vista del procesador son cosas apestosamente lentas. Entonces sigue saliendo más a cuenta, y además lo que está pasando hoy en día no es tanto que se integren cosas del Southbridge en el procesador, como que el Southbridge cada vez hace más cosas. Hoy en día es completamente estándar que ya las placas lleven tarjeta de sonido 7.1, que lleven gigabit Ethernet y ya pronto tengan gigabit de Ethernet, que lleven USB 3.1, pronto USB 3.2. Todo eso, el Southbridge no hace menos cosas, sino todo lo contrario, ha ido haciendo cada vez más. Lo que sí es perfectamente esperable es que los trabajos más duros del Southbridge, como puede ser por ejemplo las líneas PCI Express, en mi opinión lo esperable es que las líneas PCI Express del Southbridge con el tiempo vayan integrándose en el procesador, y que el procesador vaya teniendo más líneas PCI Express y el Southbridge cada vez se desentienda más de líneas PCI Express. Eso es mi opinión, evidentemente no tengo una bola de cristal. Pero repito, el Southbridge no tiene pinta en absoluto de desaparecer. Más bien tiene pinta de que cada vez el Southbridge hace más cosas y cada vez hacen falta menos tarjetas de expansión porque más cosas van integradas dentro del Southbridge. Pero las partes más duras del Southbridge, las partes que el Southbridge necesita más potencia para hacer, las va absorbiendo el procesador. ¿De acuerdo? Pero no tiene pinta de desaparecer. El Northbridge sí desapareció y ya de hecho no existe ninguna placa base que lleve Northbridge. Entonces, ya os he explicado lo que es el chipset a día de hoy, ¿vale? Me he adelantado mucho de lo que estaba contando el Anos 64, pero repito, esto no es una lección de historia. Es contaros los conceptos y cómo han ido evolucionando. Entonces eso, el chipset era esto, 2 chips, y ha evolucionado a este ha desaparecido y el chipset es un chip, y el procesador absorbió el Northbridge absolutamente entero. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue un cambio fundamental, porque permitió un rendimiento de RAM mejor, permitió una compatibilidad de RAM mejor y permitió sobre todo que fuera más barato de fabricar el chipset y por tanto más baratas de fabricar las placas base. ¿De acuerdo? Además de eso, el multicore. A ver, os he dicho que la carrera del gigahercio, esto estaba terminado. Durante mucho tiempo Intel y AMD se pelearon por ver quién eran los que primero llegaban a 1 GHz, luego los que primero llegaban a 2, luego los que primero llegaban a 3, y esa carrera está completamente terminada, esa carrera no tiene ningún sentido. Y en general, si cogéis y empezáis un artículo sobre rendimiento y lo primero que te dice es que los gigahercios son velocidad, podéis huir, porque no lo son, no lo han sido nunca, pero hubo una época, hace unos 20 años, que la gente se creía que sí. ¿De acuerdo? Hoy en día nadie en su sano juicio, 20 años después, debería creerse que los gigahercios son todavía velocidad. Lo que pasa es que es un engaño fácil, porque si tú coges un procesador y le subes los gigahercios, el procesador va más rápido. Pero claro, porque es el mismo procesador, la misma arquitectura y todo es igual menos los gigahercios. Así sí.
¿de acuerdo? Pero en otras circunstancias no es verdad. Entonces, los cambios que han habido en cómo funcionan los procesadores x86 y en cómo funcionan las máquinas de Turing estas con las que estamos manejando todos los días delante de nuestras narices, los cambios que ha habido con esto han tendido más bien a los cambios hacia el multicore. ¿Qué es el multicore? Antes de que existieran varios cores y antes de que existiera el concepto de core o de núcleo, lo que se hacía era lo siguiente. Tú cogías y decías, tengo dos procesadores, y esos dos procesadores los ponías los dos a hablar con el NOR bridge. Los procesadores no tenían por qué entender nada el uno del otro y no tenían por qué saber nada el uno del otro, se comunicaban de formas bastante lentas y bastante malas, y de hecho, pues evidentemente se peleaban, por ejemplo, por el acceso a la RAM. Cada procesador tenía sus cachés, su funcionamiento y demás, y esto, aparte de súper caro, era muy ineficiente. Tenías que hacer placas base que llevaran dos sockets para meterle dos procesadores, tenías que gastarte evidentemente el dinero en dos procesadores, y tenía una serie de inconvenientes. Esto en algunas arquitecturas de servidores se hizo y se sigue haciendo, mucho más por una cuestión, a día de hoy no se hace tanto por una cuestión de rendimiento como por una cuestión de replicar cosas. Os he dicho muchas veces que llevéis cuidado con las arquitecturas de servidor que tienen el San Benito y el mito de que los servidores son más rápidos y que las arquitecturas de servidores son más rápidos, y no tiene por qué. Las arquitecturas de servidor no se definen por la velocidad, se definen porque están preparadas para funcionar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿De acuerdo? Entonces eso se hace hoy en día, principalmente en arquitecturas de servidor, porque si por lo que fuera se te quema un procesador, pues tienes el otro y sigues funcionando con solo uno de los dos procesadores. ¿Vale? Pero en un principio se hacía por rendimiento, y por rendimiento esto era basura, era una muy mala idea. En los últimos años de nuestro poco buen amigo el Pentium 4, Intel sacó una cosa, ya por deciros hasta dónde llegó el absurdo. Intel sacó una cosa que se llamaba Pentium D, que aquí en el taller tenemos unos cuantos. El Pentium D ellos lo vendían como un dual core, pero no tenía funcionamiento de dual core. Era esto, coger dos procesadores y encapsularlos dentro de un solo procesador. Entonces tú cogías y tenías dos procesadores, pero dentro del encapsulado de uno solo. ¿No es eso el multicore? Pues no exactamente. En el multicore tú lo que tienes es un procesador actual, es por ejemplo así, un procesador de dos cores, por dibujarlo fácil, es un procesador así, lleva un core 1 y core 2, lo normal que hacen hoy en día es que llevan cada uno sus cachés de nivel 1 y nivel 2, esto sería la caché de nivel 1 de instrucciones y datos del core 1, la caché de nivel 2, instrucciones datos, caché de nivel 2, vamos a ponerle aquí una I y una D, nivel 2, y lo que se hace normalmente es tener una caché de nivel 3, level 3, que es común al core 1 y al core 2. ¿Por qué se hace esto? A ver, yo os acabo de decir que, por ejemplo, el NOR bridge tenía que hacer que estos dos procesadores se pelearan por la RAM, y era el NOR bridge el que tenía que gestionar eso. Pero ahora mismo un ordenador normal lo que tiene por aquí, como os he dicho, es también un controlador de RAM y un controlador de gráfica, ¿vale? E incluso algunos, repito, la mayoría llevan una gráfica integrada, pero no me cabe ya en el diagrama. Entonces lo que hacen hoy en día los multicores, y lo que tiene de especialmente bueno el multicore, es que cuando tú tienes un procesador diseñado ya con tecnología preparado para multicore, tú lo que tienes es que los cores tienen una forma fácil de comunicarse entre ellos. Normalmente esa forma fácil es la caché de nivel más alto que haya. Los primeros multicores de x86 tenían una caché de nivel 1 por cada core y se comunicaban a través de la de nivel 2. Hoy en día tienen una caché de nivel 1 y una caché de nivel 2 por cada core y se comunican a través de la caché de nivel 3. Si os ponéis a mirar cantidades de caché de nivel 1, caché de nivel 2 y caché de nivel 3 en un procesador moderno, las cachés de nivel 3 son gigantes, muy grandes. ¿Por qué hacen eso? Si las cachés lo que eran era para gestionar las burbujas de memoria,
Porque ahora la caché de nivel 3 se usa también para comunicar los cores entre sí. Y para que puedas funcionar más rápido en cosas que necesitan varios cores. Y eso a día de hoy es básicamente todo. Si os habéis puesto a buscar información específica de procesadores y demás, habréis visto que, por ejemplo, cualquier juego moderno necesita un mínimo de 4 cores. E incluso aunque tú tengas procesadores muy similares y con rendimientos casi idénticos en otras cosas, si tú coges un juego de esos que necesitan 4 cores y le metes 2 solo, el juego va increíblemente mal. Porque tiene información para ejecutarla en 4 cores al mismo tiempo. Lleva 4 líneas de instrucciones que deben ejecutarse en 4 máquinas de Turing al mismo tiempo. Y la comunicación entre esas máquinas de Turing se hace a través de la caché de nivel más alto. Se podría haber puesto un bus de comunicación específico para que los cores hablaran entre ellos, pero si teníamos ya las cachés y las podemos usar no solo para meter datos, sino para comunicar los cores entre ellos, pues genial, miel sobre hojuelas. Y además no hace falta ni siquiera llegar hasta la RAM. La comunicación entre los cores es muy rápida, además tengo más caché de nivel 3, todo el mundo contento. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre multiprocesador y multicore, y esa es la razón por la que ahora mismo todo, desde el móvil que lleváis en la mano, el ordenador que tengáis delante, el portátil que estéis usando, hoy en día todo es multicore. El multicore se ha convertido en estándar completo. Todo procesador, toda máquina de Turing ahora mismo lleva varios cores. Y cuando hablemos del rendimiento por vatio, os haré todavía más hincapié en por qué lo del multicore es tan importante. No llegamos en absoluto a los niveles de las tarjetas gráficas, que las tarjetas gráficas siempre han sido multicore y siempre han sido masivamente paralelas, y el rendimiento de las tarjetas gráficas tiene que ver con eso, con hacer trocitos muy pequeños las cosas a ejecutar y ejecutarlas todas al mismo tiempo. Pero aún así, hoy en día todo lleva varios cores. El estándar ahora mismo en 2019 es un mínimo de 4. Es muy raro, muy raro comprar ahora mismo a día de hoy un procesador de 2 cores. Solo en ordenadores increíblemente baratos o cosas por el estilo. Bien, y me queda la tercera mejora, que me la he dejado para lo último, y además algo de importante tendrá cuando todos los nombres que tiene esta arquitectura llevan ese numerito, el 64. De esto ya os he hablado, pero vamos a verlo más en detalle. Esto de los bits, durante un tiempo, igual que lo de los gigahercios era lo que se decía en PC, primero los megahercios y luego los gigahercios, hubo un tiempo en el que los chavales, cuando hablábamos de consolas, hablábamos de bits. Y de hecho, llegaron incluso, igual que está el Alone 64, Nintendo dijo, ¿cómo llamamos nuestra consola de 64 bits? A ver, que lo piense... Nintendo 64. ¡Bien! ¿Qué significa una arquitectura de 64 bits? Una arquitectura de 64 bits significa que los buses, tanto de datos como de direcciones, como mínimo tienen un ancho de 64 bits. Respecto al bus de datos, evidentemente es importante. Si metemos un bus de datos el doble de ancho, pues evidentemente el procesador es más caro de fabricar, pero también puedo mandar y recibir datos a doble velocidad. Pero el bus de direcciones es todavía más importante a la hora de los bits. Quiero recordar que hice ya estas cuentas, pero lo vuelvo a hacer. Si tú tienes un bus de 8 bits, un bus de direcciones de 8 bits puede direccionar 2 elevado a 8 bytes, que son 256 bytes. Es decir, que cuando tú coges un ordenador de 8 bits o una consola de 8 bits, un bus de direcciones que lleva una consola de 8 bits, un ordenador de 8 bits, puede entender hasta 256 bytes de RAM. ¿De acuerdo? Suena a chiste, suena absurdo, pero es exactamente así. Y de hecho se hacían trampas, ventanas de memoria, acceder a zonas de memoria distintas, haciendo que el procesador pensara que era la misma, y cosas por el estilo. Se hacía una serie de trampas para poder acceder a más de 1/4 de kilobyte de RAM, que evidentemente es bastante escaso. El cambio gordo de esas arquitecturas de 8 bits fue la arquitectura de 16 bits, que ya podían direccionar 2 elevado a 16, que son 64 kilobytes. ¿De acuerdo? Esto es un 6, no una G. Si no parece que pone 25 gigabytes, y va a ser que no. 64 kilobytes. ¿De acuerdo? Entonces, vale, de 256 bytes a 64 kilobytes es 256 veces más.
pero tampoco 64 KB de RAM, 64K de RAM, nos parece ninguna maravilla. A partir de ahí un cambio gordo a 32 bits, que eso estamos hablando de los años 80, que puede direccionar 2 elevado a 32, que son 4 GB. Y esto es el límite de los programas y de los sistemas operativos de 32 bits. Todavía tenéis móviles y tenéis ordenadores que están funcionando a 32 bits y que llevan instalados sistemas operativos de 32 bits. Eso todavía ocurre, eso todavía pasa. La principal limitación que tiene eso, por encima de ninguna otra, es que un ordenador funcionando en modo 32 bits no puede entender más de 4 GB de RAM. ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo, por ejemplo, aparte de porque está obsoleto y no hay que usar el Windows XP porque está obsoleto, el Windows XP, las versiones que se usaron eran todas de 32 bits, así que usar el Windows XP garantiza que no puedes usar más de 4 GB de RAM. Hay un modo extendido, realmente parte de esa RAM la utiliza para direccionamiento de dispositivos y entonces tampoco puede acceder a los 4, en modo extendido sí, pero el modo extendido tiene otros problemas, porque es un modo extendido de 36 bits, pero el estándar era eso. Y el cambio gordo vino donde estamos ahora, que es en arquitecturas de 64 bits. Las arquitecturas de 64 bits pueden direccionar 2 elevado a 64 bytes. 2 elevado a 64 es 16 bytes. Esto es el tema 1, así que supongo que no os acordaréis muy bien, ¿de acuerdo? X, que es EX, viene de hex, HEX del griego. Hex es hexa, que quiere decir 6. Esto es 1024 elevado a 6. No es muy fácil de entender así, pero me entendéis mejor si os digo que esto es aproximadamente 16.000 petabytes y eso es aproximadamente 16 millones de terabytes. Fijaos, tenemos otra vez, como siempre, el crecimiento exponencial. 8 bits, 256 bytes de RAM. 16 bits, 64 KB de RAM. 32 bits, 4 GB de RAM. 64 bits, 16 bytes, 16 millones de teras. Aproximadamente. Porque realmente es más. Porque hay que multiplicar por 1024 en vez de por 1000. Entonces, cuestión que tiene que quedar más que clara. Sea donde leáis que es la arquitectura de 64 bits se ha quedado obsoleta y que hay que cambiar y arquitectura de 128 bits, detector de idiotas. En absoluto, de ninguna de las maneras, hace falta que el mínimo ancho de un bus sea a día de hoy 128 bits. Repito, el bus más sensible es el de direcciones, y el bus de direcciones, a día de hoy, con 64 bits, puede direccionar 16 millones de teras de RAM. Como eso es demasiado, y direcciones de memoria de 64 bits ocupan mucha RAM, porque la RAM también hay veces que lleva direcciones de memoria a la propia RAM, lo que se hace a día de hoy es ese bus de direcciones se reduce a 48 bits, para que ocupen menos las direcciones de RAM. Antes fue 40, ahora son 48. Estos son 2 elevado a 48, que son 256 terabytes. Esto es lo que puede direccionar un controlador de RAM de un procesador a día de hoy. Unos 256 teras de RAM. 256 teris para ser más exactos. Y esto, repito, se hace simplemente para que las direcciones de RAM ocupen a su vez menos RAM y que los programas ocupen algo menos de información. Pero se puede seguir subiendo esto hasta 56, hasta 64. Y cuando realmente lleguemos al punto, como hablábamos de cuando estuvimos haciendo simulaciones de cómo de RAM, cómo de disco duro tendrían los ordenadores si siguen creciendo exponencialmente al mismo ritmo que hasta ahora, necesitaríamos evidentemente unos cuantos años para superar los 16 millones de teras de RAM y por tanto necesitar arquitecturas de más de 64 bits. Bueno, no parece tan grave, no parece tan importante. Buses más gordos y punto. El problema de esto
es que, a diferencia de otras cosas, la grandísima mayoría de cambios que hemos visto nosotros que se iban metiendo en las máquinas de Turing eran cambios transparentes. Eran cambios que, al hacer el cambio, todavía los programas funcionaban exactamente igual y las máquinas de Turing funcionaban exactamente igual. Cuando tú coges y metes arquitecturas superescalares, tú ejecutas varias instrucciones por ciclo, pero el programa no se entera, el sistema operativo no se entera. Cuando tú coges y metes caché, tú guardas datos de la RAM intermedios en otro sitio, pero nadie se entera. Cuando tú ejecutas de forma desordenada, tú realmente ejecutas las cosas en un orden distinto al que te dice el programa, pero como las escribes en orden, nadie se entera. Entonces, todo eso es súper fácil de implementar porque no tienes que cambiar nada. Pero coger y cambiar una arquitectura de 32 bits a 64 bits significa coger y cambiar todos los programas y todos los sistemas operativos. Y eso supone, en una arquitectura tan masiva como el x86, que desde que salieron los IBM PC es el estándar de facto, aunque ahora ARM evidentemente le está comiendo mucho camino, pero todavía sigue habiendo una base de x86 grandísima y una base de ordenadores con Windows, con Linux, x86 grandísima. Ese cambio de millones y millones de usuarios era un cambio muy complicado. El tema es el siguiente. Si tú coges y tienes una arquitectura de 64 bits, una arquitectura de 64 bits puede ejecutar programas de 64 bits. Y una arquitectura de 32 bits puede ejecutar programas de 32 bits. Y eso, en principio, es completamente estanco, es completamente incompatible. Porque tú tienes unos buses de datos con un tamaño distinto, unos buses de direcciones con un tamaño distinto, y no hay forma de ejecutar nada de 32 bits en 64 ni de 64 en 32. No se puede, es completamente estanco. Y ese fue el problema, de hecho, por el que la arquitectura de 32 bits en PC duró tanto, y por eso, aun a pesar de que os estoy hablando de un cambio de principios de la década del 2000, aun a pesar de eso, todavía estamos en el cambio de 32 a 64 bits. Todavía existen versiones de los programas para 32 bits, todavía existe Windows de 32 bits, todavía existe Linux de 32 bits, aun a pesar de que siempre hablamos de que esto cambia muy rápido, pero estamos hablando de que han pasado casi 20 años. Y aun a pesar de eso, todavía estamos en la transición de 32 a 64 bits. Pero es que esa transición no era fácil cuando tenías millones de usuarios funcionando en 32 bits. Entonces AMD hizo una cosa. El Athlon 64 se convirtió en la arquitectura de 64 bits del x86 en el estándar de facto, porque AMD hizo una cosa súper interesante, que es, a ver, cuando tú tienes un sistema operativo y un ordenador de 32 bits, nunca jamás puedes ejecutar nada de 64, es completamente imposible. Porque simplemente los datos no caben en el bus de datos y las direcciones no caben en el bus de direcciones. Por tanto, eso es imposible. Si yo cojo y tengo un sistema operativo y luego tengo sistema operativo de 32 bits y tengo sistema operativo de 64 bits y luego tengo un programa y tenemos programas de 32 bits y de 64 bits. Entonces estábamos diciendo, tú coges un ordenador de 32 bits con un sistema operativo de 32 bits. Esto, ningún problema, ejecutar 32 bits sobre 32 bits sin ningún problema. Y esto, ningún problema. Ahora, esto es absolutamente imposible, esto no va a ocurrir nunca. No podemos un programa de 64 bits meterlo dentro de una arquitectura de 32 bits. No caben los datos en el bus de datos, no caben las direcciones en el bus de direcciones, no cabe la información en los registros porque los registros son de 32 bits. Esto es imposible. Pero la pregunta era, ¿y esto? Entonces AMD hizo una jugada maestra aquí. La arquitectura x86-64 o AMD64 o Athlon 64 lo que hace es tener tres modos distintos. Tiene un modo puro de 64 bits. Vosotros tenéis ordenadores delante de las narices que están ejecutando un sistema operativo de 64 bits. Además, lo tenéis súper fácil porque puede entender 8 GB de RAM que tenéis delante de las narices. Seguro que es de 64 bits. ¿De acuerdo? Salvo modo extendido y demás, pero podéis dar por hecho que eso en general no se hace. Entonces, lo que tienes es un sistema operativo de 64 bits corriendo sobre un procesador de 64 bits y que ejecuta programas de 64 bits. ¿Vale? Primera medida que tuvo súper inteligente AMD. Decir, pues en el modo de 64 bits le meto
Compatibilidad con 32 bits. ¿Cómo se hace eso? A través de otro modo. El modo de compatibilidad con 32 bits. ¿En qué consiste eso? AMD dijo, tenemos millones de usuarios usando programas de 32 bits sobre sistemas operativos de 32 bits sobre procesadores de 32 bits. Y eso se está acabando. Y necesitamos hacer una transición a 64 bits. Intel había intentado hacer una transición a 64 bits metiendo una arquitectura nueva, la arquitectura Itanium, y metiendo una arquitectura completamente distinta y bastante incompatible con la x86. Y el resultado fue que fue un desastre absoluto, los Itanium ya están descontinuados, ya no se fabrican. Y AMD, que tenía una posición de mercado más débil que la de Intel, Intel siempre ha sido más poderosa que AMD dijo, este es el objetivo. Sistemas operativos de 64 bits ejecutando programas de 64 bits sobre procesadores de 64 bits. ¿Cómo hago para que esto sea fácil de adoptar? Pues lo primero, todos los sistemas operativos de 64 bits compatibles con x86-64 pueden ejecutar programas de 32 bits a través de un modo de compatibilidad. Lo que se hace es engañar a los programas. Ni siquiera se le puede llamar emulación, porque se está ejecutando todo directamente sobre el procesador. Pero lo que hace el sistema operativo, porque se lo permite el procesador, eso se hace a nivel hardware, es a esos programas enseñarles, para empezar, solo 4 GB de RAM. Les enseña registros de 32 bits, les enseña el bus de datos que ellos esperan, les enseña los registros que ellos esperan y les enseña una arquitectura reducida, una arquitectura de 32 bits completamente compatible con los programas. Y los ejecuta en ese trocito para ellos solos. Hasta el punto de que como un programa de 32 bits solo puede entender 4 GB de RAM, tú puedes, por ejemplo, tener 16 GB de RAM, ejecutar varios programas de 32 bits y a cada uno le das una zona distinta de memoria. Y le dices que esos 4 GB son para él. Eso se puede hacer y no hay ningún problema. Eso hace que los programas de 32 bits sobre las arquitecturas de 64 bits funcionen no tan bien como los de 64 bits, pero es prácticamente indistinguible. Si vosotros cogéis y, por ejemplo, para hacer una prueba en el taller o para poner algo en nuestro blog, cogéis y sobre el mismo sistema operativo de 64 bits, el mismo procesador de 64 bits, ejecutáis programas, el mismo programa de 32 y de 64, y cogéis y comparáis rendimiento, comprobaréis que los rendimientos son muy parecidos. El de 64 bits es más rápido porque se está ejecutando en un sistema operativo de 64 en un procesador de 64, pero el de 32 va bastante bien y va muy rápido. ¿De acuerdo? Vale, entonces, bien, dices, tengo todo puesto para el día que tenga sistemas operativos de 64 bits que funcionen perfectamente. El día que tenga sistemas operativos de 64 bits que funcionen perfectamente los de 32 bits y los de 64 bits. Pero sigo teniendo este problema. ¿Qué hago con la gente que sigue usando sistemas operativos de 32 bits y por tanto solo pueden usar programas de 32 bits? Entonces, el tercer modo es el modo 32 bits. Esto que suena a perogrullo es súper interesante. Cuando tú coges y arrancas un ordenador con un procesador x86-64, el ordenador arranca, el ordenador pasa por su BIOS, hace sus tests, arranca desde el disco duro que toque y se pone a arrancar un sistema operativo. Entonces, estos procesadores hacen una cosa súper interesante, que es que cuando coges y arrancas un sistema operativo y ese sistema operativo te dice que es de 32 bits, el procesador inmediatamente se la envaina, inmediatamente dice, yo de 64 bits, no, yo soy un procesador de 32 bits de toda la vida, de los 32 bits del pueblo, y yo, 64 bits, ¿eso qué es? ¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo Tipo de Incógnito. El procesador inmediatamente se capa él solo, se corta los buses de direcciones, los buses de datos, los registros y toda la información de que el procesador es de 64 bits, y el procesador se presenta al sistema operativo como un procesador de 32 bits puro, como un x86-32 normal y corriente. Lo cual garantiza que esta compatibilidad
de arquitecturas de 64 bits con sistemas operativos de 32 y con programas de 32 es absolutamente perfecta. Porque en ningún momento el sistema operativo de 32 sabe que se está ejecutando sobre un procesador de 64. Jamás. Lo que quiere decir que esto es perfecto, esto es perfecto, esto es perfecto y esto es imposible. Con lo cual, todos los casos de uso que se pueden hacer están perfectamente cubiertos. Y entonces, lo que pasó es esto, se volvió estándar, se siguieron usando sistemas operativos de 32 bits, porque cuando salió esta arquitectura, obviamente, como todavía no existían los procesadores, obviamente todavía ni siquiera existían los sistemas operativos de 64 bits, y con el tiempo, cuando fueron apareciendo los sistemas operativos de 64 bits, que a día de hoy ya son estándar, la compatibilidad con programas de 32 bits era perfecta, por tanto no había ningún problema, y a día de hoy estamos aquí. Siguen habiendo programas que están funcionando en modo 32 bits, y los sistemas operativos de 32 bits ya están básicamente desaparecidos. La evolución fue, esto se convirtió en esto y esto se convirtió en esto, que es donde estamos ahora mismo. La jugada fue perfecta, salió exactamente como esperaban que saliera, y de hecho esta es de los sitios en los que AMD vapuleó completamente a Intel, e Intel lo único que hizo fue emular completamente esto, y fue el punto en el que a la arquitectura AMD64 Intel la llamó x86-64, que es como se la llama ahora. 3 revoluciones en un solo procesador. Esto resucitó a AMD cuando estaba prácticamente muerta y le dio arquitectura y negocio para los siguientes casi 20 años. Que luego, cuando AMD estaba otra vez casi muerta, entonces fue cuando apareció el Ryzen y volvió a darle a AMD aire fresco cuando más lo necesitaba, pero eso ya os lo explicaré cuando lleguemos ahí. Repito, integración de la controladora de RAM, abaratamiento de las placas base, y es donde empezó la desaparición del Norris, que vino muy poco después. Primera arquitectura x86 completamente multicore y pensada por el multicore, y el multicore es a día de hoy el estándar de la industria, todos los procesadores son multicore. Y primera arquitectura de 64 bits x86, y repito, completamente exitosa, y que da lugar a donde estamos ahora mismo, que es que el estándar, por fin, son programas de 64 bits sobre sistemas operativos de 64 bits corriendo sobre procesadores de 64 bits. Y ese es un estándar que, a diferencia de lo que solemos decir en informática, los estándares duran nada, ese estándar es más que esperable que dure una muy buena temporada. Y a día de hoy en los móviles estamos en lo mismo. Ya lo de 4 GB de RAM se ha ido quedando corto, y ya las arquitecturas ARM que se usan en los móviles son mayoritariamente de 64 bits, pero ahí no ha habido tanto problema, porque como básicamente hay dos fabricantes de móviles, de sistemas operativos de móviles, que son Google y Apple, Apple nunca jamás va a tener ningún problema con ningún cambio de arquitectura, porque como todo es propietario, eso significa que controlan absolutamente todo, desde que pueden hacer los programas, el sistema operativo íntegro y la fabricación de hardware íntegra. Pues el cambio de 32 a 64 bits, lo único que tuvieron que hacer es obligarle a todos los programas a cumplir una serie de especificaciones, que esos programas funcionaran sobre un sistema operativo de 64 bits, y hacer algo parecido a esto, pero repito, sin tener que ponerse de acuerdo con nadie, sin tener que compatibilizar nada. Y en Android, aunque pueda parecer lo contrario, fue incluso más fácil, porque como en Android ya había previamente un montón de fragmentación, y el sistema operativo Android ya tenía que hacer un montón de trabajo para que cualquier hardware compatible con Android se entendiera con cualquier software compatible con Android, ya tenía que hacer un montón de trabajo, incluso de virtualización Java. Pues lo único que hubo que hacer para cuando metimos 64 bits fue parte de ese trabajo, hacer a veces la conversión de 32 a 64 bits y punto. ¿De acuerdo? Esto marcó el camino, y en los móviles básicamente hemos hecho lo mismo. De hecho, en los móviles nadie se ha enterado del cambio de 32 a 64 bits, hubo 4 titulares al respecto, y a día de hoy hay móviles de 32 y de 64 bits, con sistema operativo de 32 y de 64 bits, y no pasa absolutamente nada, ni en Apple ni en Android. Cuando empezó Windows XP, la gente decía, me quitará el Windows 98 de mis manos muertas. Amo Windows 98, y Windows 98 era basura infecta. Windows 98 era una puta mierda, hacía llorar al niño Jesús. Windows 98 era dolor de muelas. Todos los hijos de Windows 95 merecen que escupamos en sus tumbas y que maldigamos su nombre por los siglos de los siglos. Eran basura, eran MS2 con entorno gráfico, seguridad absolutamente nula, no se comportaban como sistemas operativos, el multiusuario tampoco funcionaba, el sistema de claves tampoco funcionaba, lo más básico que le puedes pedir a un sistema operativo no lo hacían.